también va a encontrar el amor absoluto en tierras de Soria. Así, transcurrido el primer curso como profesor, al regresar con cierto desánimo de las vacaciones estivales a la pensión de doña Isabel, Antonio conoce a la hija de esta, Leonor. Leonor es una adolescente. 18 años la separan del poeta sevillano, pero el amor de este hace que todas las barreras cedan y al concluir ese curso, la mañana del 30 de julio de 1909, Leonor y Antonio contraen matrimonio en la iglesia de Santa María la Menor. Tiempo después, Machado escribirá: si la felicidad es algo posible y real, yo la identificaría mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer. La pareja vive unos tiempos dulces que culminan con la redacción final del libro en el que Antonio ha venido trabajando en los últimos tiempos, Campos de Castilla, y con la concesión de una beca para realizar unos cursos en Francia. Así, una vez enviado a su amigo Gregorio Martínez Sierra el manuscrito para su futura publicación, Antonio y Leonor emprenden viaje con destino a París, la ciudad de la que tanto ha hablado el poeta a su joven esposa. Instalados en un pequeño hotel de la Rue Perronnet, Antonio y Leonor disfrutan de una vida serena e intensa un tiempo. El poeta, que asiste a los cursos que en el Colegio de Francia dicta Henri Bergson, tiene tiempo para escribir y sobre todo para caminar con Leonor por las orillas del Sena, rebuscando libros en los bouquinistes que se suceden a ambos lados del río. Sin embargo, los tiempos de felicidad van a interrumpirse bruscamente solo unos meses después. En la tarde del 14 de julio, cuando Francia entera se encuentra en medio de su fiesta nacional, Leonor sufre un repentino ataque de tuberculosis. El poeta desesperado recorre París en un vano intento de hallar un médico. Solo al día siguiente consigue ingresar a su joven esposa en un hospital del Faubourg Saint-Denis. En septiembre, con Leonor ligeramente restablecida, realizan el viaje de regreso y se instalan en su casa de Soria. Pero la enfermedad no cede, y el año de 1912 se convierte en un auténtico tormento para quienes hasta hace unos meses rozaron la dicha absoluta. Finalmente, el 1 de agosto, muere Leonor, y el poeta queda desamparado. De nuevo, solo, en esas tierras de Soria que tanto ha aprendido a amar. Como un doloroso recordatorio de la plenitud de los últimos años, tan solo una semana antes de morir Leonor, bajo el título de Campos de Castilla, salen a la luz los poemas que Antonio ha ido escribiendo desde su llegada a Soria. El libro obtiene un éxito crítico incontestable. Comentarios y reseñas de Azorín, Unamuno y Ortega y Gasset, entre otros, elevan a Machado al primer plano de la creación literaria, gracias a esta obra de raíces castellanas y plena madurez. Yo creo que la poesía de Machado es eminentemente castellana. Es decir, toda su estancia en Soria, en Segovia, sobre todo en Úbeda, que ya es prácticamente también un anticipo de Castilla a través de la Mancha. Yo creo que ese paisaje que Machado describió tan magistralmente en Campos de Castilla, por ejemplo, que es un libro que a mí me gusta mucho, yo creo que es seguramente el que más me gusta de Machado, ahí está interiorizada el alma de Castilla, bueno, esa especie de... porque eso del alma de Castilla suena un poco idealista y es más bien una musaraña, pero en todo caso, para entendernos, el alma de Castilla está tan manifiesta en toda su obra, sobre todo en este libro, Campos de Castilla, que él creó una nueva Castilla, descubrió esa austeridad, esos tópicos de lo que es Castilla, con una sabiduría expresiva admirable. En una carta escrita a Juan Ramón Jiménez, confiesa Machado:
Cuando perdí a mi mujer, pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro me salvó, y no por vanidad, bien lo sabe Dios, sino porque pensé que quiero trabajar, humildemente, es cierto, pero con eficacia, con verdad. Hay que defender a la España que surge del mar muerto, de la España inerte y abrumadora que amenaza a negarlo todo. Con estas palabras premonitorias, Antonio confiesa su estado de ánimo, que de inmediato lo lleva a abandonar Soria y aceptar el primer destino que le conceden, Baeza. A la vez que Antonio Machado va reencontrándose con Andalucía, complementando esa madurez que Castilla le ha otorgado, en Europa estalla lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Antonio, que en su soledad paliada por su madre que ha acudido a vivir a su lado atraviesa unos momentos de intensa producción poética, firma un manifiesto en favor de los aliados, también suscrito por Unamuno, Valle Inclán, Azaña, Azorín, Ortega y Gasset, Pérez Galdós y Fernando de los Ríos, entre otros. En esos años de guerra, el poeta va a sufrir dos pérdidas también dolorosas. Mueren Giner de los Ríos, su maestro de infancia, y Rubén Darío, una de las grandes voces que le abrió el camino de la poesía. A modo de compensación, conoce en 1916 a un joven poeta que pasa fugazmente por Baeza, Federico García Lorca. En 1917 aparece la primera edición de sus poesías completas, pero a pesar de la fecundidad que Baeza ha representado para el poeta, este desea encontrar un nuevo destino. Además, el hecho de no ser licenciado ni doctor repercuten en un sueldo siempre bajo que no se ve compensado por sus colaboraciones literarias, realizadas de modo gratuito en su gran mayoría. Cansado de esta estrechez continua, Antonio ha estudiado como alumno libre los cursos de licenciatura de Filosofía y Letras, título que también obtiene en esos años difíciles de guerra mundial. En octubre de 1919, el poeta andaluz vuelve a abandonar su tierra. El gran acontecimiento de esos años para Antonio Machado va a ser de orden íntimo y bien podría decirse que hasta secreto. En 1928, el poeta conoce al que va a ser su segundo y definitivo amor. El estar ella casada hace que la relación de los dos amantes quede sumida en el misterio, tanto que durante una época llegó a creerse que Guiomar, nombre dado en sus versos a la amada, era una creación literaria. La discreción de Machado dificulta siempre el rastreo de esta relación que al parecer se inicia en Segovia y se mantiene con distintos contactos entre dicha ciudad y Madrid, además de con una nutrida correspondencia. Sentimientos que el poeta no puede ocultar en su poesía. Ese amor semioculto, clandestino, ese hombre viajando de Segovia a Madrid para ver a Guiomar, pues ese Machado me gusta mucho, cuando él siempre narra los viajes en tercera, en el tren, ese hombre medio de aspecto mediocre, mal vestido, mal trajeado, triste, un poco melancólico, llegar a Madrid para ver a esa mujer prohibida. Ese Machado me gusta mucho, me parece que es un hombre lleno de sugestión y de sentido de ahondar en la vida en busca de todos los factores que puedan llenar o puedan hacer más plena la vida. También en el ámbito de lo social y político, los cambios que están a punto de producirse despiertan un sentimiento de ilusión en Machado.
En 1930, Primo de Rivera es sustituido al frente del gobierno por el general Berenguer, iniciándose un breve periodo al que se conocerá como la Dicta Blanda y que acabará el 14 de abril de 1931, cuando de un modo pacífico se proclama la República y Alfonso XIII se ve obligado a abandonar España. Antonio Machado, que meses atrás se había sumado a la agrupación al servicio de la República al lado de personalidades como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Pérez de Ayala, fue uno de los simpatizantes republicanos que el 14 de abril izaron la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento de Segovia. El gobierno republicano promueve la creación de nuevos institutos de segunda enseñanza y crea nuevas vacantes de profesores, de modo que Machado al fin puede encontrar destino en Madrid. En 1932 ocupa la cátedra de francés del Instituto Calderón de la Barca y empieza a participar en las inigualables tertulias que en esos tiempos recorren los cafés madrileños. Mientras la joven república va intentando dar solución a una serie de conflictos heredados, Machado va publicando en el Diario de Madrid y en El Sol Juan de Mairena, a lo largo de los años 1934, 35 y 36. Pero todo, poemas y palabras, queda oscurecido por la guerra. Machado, que semanas atrás se ha despedido de Guiomar al salir esta rumbo a Portugal para pasar las vacaciones de verano, va a permanecer unos meses en un Madrid sitiado y dispuesto al combate. En la obra de un poeta, la estética y la ética no son separables, están fundidas. En Antonio Machado, como un gran poeta, están fundidas. Pero además, si no solo nos atenemos a su obra, sino también a su conducta, a su comportamiento, pues responde a lo que un poeta que escribió sobre Antonio Machado, Leopoldo de Luis, a lo que le dio título a su libro, Machado, ejemplo y lección. Machado fue un ejemplo en su vida y una lección en su obra. Machado tuvo una trayectoria estética y ética en su conducta que respondería, si queremos tomar prestadas las palabras de Miguel Hernández, cuando decía: con 3 heridas vengo, con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Machado tuvo en su vida esas heridas y las reflejó en su estética. Toda su poética está llena de su propia vivencia. Y eso es indivisible, es las dos caras de una sola hoja donde escribe el verso. León Felipe y Rafael Alberti convencen a Machado de la conveniencia de abandonar Madrid. En compañía de su madre, de sus 3 hermanos menores y de las familias de estos, sale el poeta de Madrid gracias a la evacuación que le facilita el 5º Regimiento Republicano. Y con su madre, su hermano José y las hijas de este, se instala a finales de 1936 en Rocafort, pequeño pueblo situado en las cercanías de Valencia, donde la familia mantendrá una estrecha convivencia.
tenían verdadero interés de que se aprovechara el tiempo, de enseñar, y la verdad es que hasta fue profesor, Antonio Machado, el tío nuestro, somos varias sobrinas, nos daba clase, incluso él se tomaba la molestia de darnos clase. Y como anécdota que os diría, pues que en una ocasión, niñas que éramos, nos dio algo de risa, nos reíamos, y el detalle siempre de él, de no regañar, de no decir nada, pues se levantó y nos dejó solas. Y claro, nosotras nos quejamos, vamos, se lo contamos a nuestras madres, fíjate, tío Antonio, lo que nos ha pasado y tal. Dijo, bueno, pues nada, no decir nada y vamos a esperar a mañana a ver. Y efectivamente, al día siguiente llegó, se puso en la hora justa que daba la clase, se sentó y dijo, como decíamos ayer, y así continuó la cosa. En Valencia participará Machado en 1937 en el Congreso Internacional de Escritores que, en apoyo de la causa republicana y en contra del fascismo, allí se celebra. También en ese año aparece el último libro que va a publicar en vida, La Guerra. Pero la guerra sigue su curso devastador, y el peregrinaje que el poeta iniciará al abandonar Madrid camino del destierro y de la muerte, cumple una nueva etapa. En marzo de 1938, Machado, sin abandonar la compañía de su madre, de su hermano José y de sus sobrinas, marcha a Barcelona y allí, ya enfermo, se instala durante unos meses. Finalmente, con la guerra ya perdida y Barcelona a punto de caer bajo el control de las tropas nacionales, en los últimos días de enero de 1939, Machado y su familia salen de la ciudad camino de la frontera francesa. Rodeado de soldados derrotados, heridos y de civiles asustados, el poeta, enfermo y debilitado por el esfuerzo, sin otras pertenencias que un pequeño maletín con manuscritos inéditos allí abandonado, cruza un atardecer la frontera de aquella Francia que tanto había admirado y que ahora acoge sin demasiado calor a los miles de refugiados que huyen de la represión y la muerte. Machado, en compañía de los suyos, pasa la noche en un vagón de tren. Autoridades francesas y miembros del gobierno republicano le proponen viajar a París, pero Antonio prefiere quedarse en el cercano pueblecito de Collioure. Por desgracia, no va a ser demasiado prolongada su estancia en esta villa francesa. El 22 de febrero, en el pequeño hotel Buñol Quintana, muere Antonio Machado. Una familia de Collioure cede al poeta la sepultura que lo acoge. El ataúd de Machado, envuelto en la bandera tricolor, es llevado a hombros por oficiales del ejército republicano. Sin saber que su hijo ha muerto, la madre del poeta muere 2 días después. En tierras de Francia, sus restos reposan al lado de los de aquel poeta que años atrás, con unos sencillos versos, ya se despedía del mundo. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.